programa de hoy, Papa Francisco pide perdón por los errores de los católicos a causa de la sed de poder. El Santo Padre en Lesbos, Grecia, rogó a Dios para que nos despierte del olvido de quien sufre. Además, Pontífice señala que está dispuesto a ir a Moscú para hablar como un hermano con el patriarca ortodoxo Kirill. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, empezando esta semana. Soy Natalie Paredes. Iniciamos la rueda informativa contándoles que el Papa Francisco estuvo el pasado fin de semana en Grecia y en un encuentro con los líderes ortodoxos del lugar pidió perdón por los errores de los católicos. El Papa Francisco lamentó con vergüenza las acciones y decisiones de la Iglesia Católica basadas en la sed de ganancias y de poder, y pidió perdón por los errores que han cometido tantos católicos. Así lo dijo el Santo Padre el 4 de diciembre durante su visita a Atenas, la capital de Grecia, al encontrar a una delegación de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala griega, presidida por el arzobispo ortodoxo, su beatitud, Hieronymus II. Después de reunirse en privado con el primado de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala de Grecia en la sede del arzobispado ortodoxo, el pontífice señaló que visita como peregrino con gran respeto y humildad para renovar esa comunión apostólica y alimentar la caridad fraterna. Con vergüenza lo reconozco por la Iglesia Católica, acciones y decisiones que tienen poco o nada que ver con Jesús y con el Evangelio, basadas más bien en la sed de ganancias y de poder, han hecho marchitar la comunión. Hoy aquí siento la necesidad de renovar la súplica de perdón a Dios y a los hermanos por los errores que han cometido tantos católicos. Pero es un gran consuelo la certeza de saber que nuestras raíces son apostólicas y que, no obstante las distorsiones del tiempo, la planta de Dios crece y da frutos en el mismo espíritu. Y es una gracia que reconozcamos los unos los frutos de los otros y que juntos agradezcamos al Señor por ello. Por otro lado, al destacar que la comunión entre los hermanos trae consigo la bendición divina, el Papa invitó a invocar al Espíritu de comunión para que nos impulse en sus caminos y nos ayude a fundar la comunión no en base a cálculos, estrategias y conveniencias, sino sobre el único modelo al que hemos de mirar, la Santísima Trinidad. De este modo, el Santo Padre exhortó también a desarrollar juntos formas de cooperación en la caridad y animó a abrirnos y colaborar en cuestiones de carácter ético y social para servir a los hombres de nuestro tiempo y llevarles la consolación del Evangelio. Por otro lado, el Papa viajó a la isla griega de Lesbos y rogó para que Dios nos despierte del olvido de quien sufre, teniendo con especial atención a los migrantes. El Papa Francisco viajó el 5 de diciembre a la isla griega de Lesbos para visitar un centro de acogida donde viven miles de refugiados y rezó para que el Señor nos sacuda del individualismo, porque la fe nos pide compasión y misericordia con el que sufre. Esta histórica visita del Papa inició por la mañana cuando viajó en avión de Atenas al aeropuerto de Mitilene, en la isla de Lesbos. Luego se dirigió en coche al centro de acogida e identificación de Mitilene, bajó del vehículo y caminó durante 20 minutos para saludar a numerosos refugiados, muchos de ellos mujeres y niños. Después el Santo Padre fue trasladado a una amplia tienda con vista al mar y a los numerosos contenedores en donde viven las más de 2.000 personas que esperan recibir algún tipo de documento migratorio que les permita vivir en un país europeo. Estoy nuevamente aquí para encontrarme con ustedes. Estoy aquí para decirles que estoy cerca de ustedes, para decirlo con el corazón. Estoy aquí para ver sus rostros, para mirarlos a los ojos, ojos cargados de miedo y de esperanza, ojos que han visto la violencia y la pobreza, ojos surcados por demasiadas lágrimas. Occhi solcato da troppe lacrime. El Santo Padre recordó su visita a Lesbos el 16 de abril de 2016, al entonces campo de refugiados de Moira, destruido por un incendio en septiembre de 2020. Además destacó que la pandemia nos ha afectado globalmente, nos ha hecho sentir a todos en la misma barca, nos ha hecho experimentar lo que significa tener los mismos miedos. Sin embargo, el Santo Padre lamentó que mientras se llevan adelante las vacunaciones a nivel planetario, y aún en medio de muchos retrasos e incertezas, todo parece terriblemente opaco
en lo que se refiere a las migraciones. Dobbiamo amaramente ammettere che questo paese Debemos admitir amargamente que este país, como otros, está atravesando actualmente una situación difícil y que en Europa sigue habiendo personas que persisten en tratar el problema como un asunto que no les incumbe. Esto es trágico. Questo è tragico. De este modo, el Papa señaló que, sobre todo, si queremos recomenzar, miremos el rostro de los niños. Troviamo il coraggio di vergognarci. Hallemos la valentía de avergonzarnos ante ellos, que son inocentes y son el futuro. Interpelan nuestras conciencias y nos preguntan, ¿qué mundo nos quieren dar? No escapemos rápidamente de las crudas imágenes de sus pequeños cuerpos, sin vida, en las playas. No dejemos que el Mare Nostrum se convierta en un desolador Mare Mortum, ni que este lugar de encuentro se vuelva un escenario de conflictos. No permitamos que este mar de los recuerdos se transforme en el mar del olvido. Les suplico, detengamos este naufragio de civilización. Fermiamo questo naufragio di civiltà. Finalmente, el Papa pidió que María Santísima nos enseñe a anteponer la realidad del hombre a las ideas e ideologías y a dar pasos ágiles al encuentro del que sufre. En otros ámbitos, el Santo Padre presidió la misa dominical en Atenas y en el marco del segundo domingo de Adviento explicó en qué consiste la conversión. El Papa Francisco explicó en qué consiste la conversión durante la misa que presidió este 5 de diciembre, segundo domingo de Adviento, en el marco de su viaje apostólico en Grecia. La Eucaristía, que se llevó a cabo en el Megaron Concert Hall, fue presidida por el Santo Padre en latín, mientras que las lecturas fueron proclamadas en griego. Según las cifras oficiales, participaron alrededor de 2.000 personas, entre ellas la Presidenta de la República. Convertirsi allora significa Convertirse significa no prestar oído a aquello que corroe la esperanza, a quien repite que en la vida nunca cambiará nada. Es rechazar el creer que estamos destinados a hundirnos en las arenas movedizas de la mediocridad. Es no rendirse a los fantasmas interiores que se presentan sobre todo en los momentos de prueba para desalentarnos y decirnos que no podemos, que todo está mal y que ser santos no es para nosotros. e che diventare santi non fa per noi. Por otro lado, al reflexionar en el pasaje del Evangelio Dominical, el pontífice se centró en la figura de San Juan Bautista, que vive en el desierto y que invita a la conversión. En este sentido, el Santo Padre señaló que el mensaje consiste en que tener autoridad, ser cultos y famosos no es una garantía para agradar a Dios. Al contrario, podría conducir a ensoberbecerse y a rechazarlo, por lo que es necesario en cambio ser pobres por dentro, como pobre es el desierto. Además, el Santo Padre aconsejó no reducir la conversión a un esfuerzo moral, como si fuera solo un fruto de nuestro esfuerzo, porque el problema está justamente ahí, en basar todo en nuestras propias fuerzas. Ahí también anidan la tristeza espiritual y la frustración. Y el Papa Francisco se reunió con los jóvenes en Grecia antes de partir a Roma y los animó a dejarse amar por Dios y a tener valentía en arriesgarse a tomar decisiones que valgan la pena. El Papa Francisco se reunió este lunes 6 de diciembre con algunos jóvenes en Grecia a quienes les explicó en qué consiste la fe, los animó a dejarse amar por Dios y a tener valentía de tomar decisiones por las que vale la pena arriesgarse, pues son las que dan el sentido a la vida. Por la mañana, el Santo Padre llegó a la escuela San Dionisio de las Hermanas Ursulinas de Marusi, donde fue recibido con afecto por numerosas personas que lo esperaban afuera para saludarlo. Algunas de ellas le entregaron obsequios. Antes de entrar a la escuela, un grupo de niños cantó con alegría una canción. Después, el Papa fue recibido con ovaciones por parte de los jóvenes y un coro de ellos entonó la canción Jesus Christ, You Are My Life, himno de la JMJ del año 2000 en Roma. Al comenzar el programa del evento, el obispo responsable de la Pastoral Juvenil de Grecia pronunció el saludo de bienvenida al Santo Padre, en el que le explicó que en el gimnasio de esta escuela estaban presentes jóvenes que habían viajado de todas las partes de Grecia. En su largo discurso, en el que improvisó en varias ocasiones, el Papa Francisco agradeció la presencia de los jóvenes,
renovó su gratitud por la acogida y por todo el trabajo que llevaron adelante para organizar su visita. Tras el discurso del Papa, varios de ellos recitaron diferentes oraciones y al finalizar, el Santo Padre impartió su bendición. Al salir de la escuela, el coro de niños volvió a entonar alegres canciones en griego y el Santo Padre saludó a diferentes personas antes de subir al coche para dirigirse al aeropuerto y comenzar su viaje de regreso a Italia. Y en el vuelo de regreso de Grecia a Roma, el Papa Francisco brindó unas declaraciones a los periodistas, por lo que ante la pregunta de cuál será el próximo encuentro con el patriarca Kirill, cuáles son los proyectos comunes con la Iglesia rusa, el pontífice respondió lo siguiente. È in orizzonte non lontano l'incontro con el patriarca Kirill. Existe en el horizonte no muy lejano una reunión con el patriarca Kirill. Creo que la próxima semana el Arión vendrá a verme para acordar una posible reunión, porque el patriarca tiene que viajar, no sé a dónde, creo que a Finlandia, pero no estoy seguro. Yo siempre estoy dispuesto a ir a Moscú. Para hablar con un hermano no hay protocolos. Un hermano es un hermano, antes de todos los protocolos. Per dialogare con un fratello non ci sono dei protocolli, Fratello è fratello, primo di tutti i protocolli. Oremos para que se fortalezca más la unidad de católicos y ortodoxos. En otras informaciones se han levantado fuertes críticas a los planes para remodelar la Catedral de Notre Dame en Francia. Veamos. La Arquidiócesis de París, Francia, presentará el 9 de diciembre sus planes para la restauración del interior de la Catedral de Notre Dame, después de desestimar las críticas que señalan que sus propuestas convertirían la iglesia en una especie de parque temático. En ese sentido, la agencia de noticias AFP informó que la arquidiócesis negó los reportes de los medios de comunicación sobre que la célebre catedral gótica construida entre 1163 y 1345 corría el riesgo de ser transformada en un parque temático lleno de arte contemporáneo discordante. Por otro lado, The Daily Telegraph indicó que los confesionarios, los altares y las esculturas clásicas serán reemplazados por murales de arte moderno y nuevos efectos de luz y sonido para crear espacios emocionales. De esta manera, el periódico británico agregó que habrá capillas temáticas en una ruta de descubrimiento con énfasis en África y Asia, mientras que las citas de la Biblia se proyectarán en las paredes de la capilla en varios idiomas, incluido el mandarín. Al respecto, los críticos han señalado que la iglesia será como si Disney estuviera entrando en Notre Dame. En una entrevista con AFP, el padre Gilles Drouin, el sacerdote que supervisa la restauración interior, parece confirmar las propuestas, pero argumentó que no representaban un cambio radical. Además, el sacerdote explicó que la restauración busca preservar la catedral como lugar de culto, pero también acoger y educar a los visitantes que no siempre son de cultura cristiana. Según los informes, la catedral reabrirá para el culto con una misa de Te Deum el 16 de abril de 2024, 5 años después del incendio. Ese año, París será el sede de los Juegos Olímpicos. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al volver, presentan en Argentina la etapa diocesana de la causa de canonización del padre Mario Pantaleo. Además, aseguran que el fin del aborto legal en Estados Unidos será fruto de la oración. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Ya estamos de vuelta en el programa. Y nos enlazamos con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos tiene información sobre la etapa diocesana de la causa de canonización del padre Mario Pantaleo. Conozcamos de quién se trata. Adelante, Matías. Gracias, Natalí. El placer saludarlos desde la parroquia San Juan Diego, ubicada en el barrio porteño de Villa Lugano. Para comenzar con la información, se comenzó con la etapa diocesana de la causa de canonización del padre Mario Pantaleo. Por tal motivo, estuvimos dialogando con el padre Ricardo Medina, quien reflexionó lo siguiente.
El cardenal Mario Poli inició hoy en la Arquidiócesis de Buenos Aires el inicio del proceso de canonización del padre Mario José Pantaleo. Se inició aquí porque el padre falleció en Buenos Aires, a pesar de que trabajó toda la vida en la diócesis de Gregorio Laferrere, donde se dedicó fundamentalmente a los enfermos, a los pobres y a los más necesitados. Es una alegría para toda la comunidad este ejemplo de sacerdote que se nos presenta en el inicio de esta causa, para que podamos pedir por su pronta beatificación, y es una alegría también para el pueblo de Dios. Esta causa surge fundamentalmente del pedido de la gente y de la fama de santidad que tenía el padre Pantaleo. En otro orden de noticias, Brochero, el musical que refleja la vida del primer santo argentino, volvió a escena en el teatro para conmover al público. De muy chiquitito yo me iba de vacaciones a un lugar que se llamaba Villa Dolores y que quedaba muy cerquita de Villa Cura Brochero. Entonces, cuando aparece la noticia de que arrancaba el proceso de canonización del santo cura Brochero, fue que dije, de esto tenemos que hacer una obra de teatro. Me volvieron las imágenes de mi infancia, me volvieron las imágenes de aquellas vacaciones, de aquellos días junto a la familia, y empezó el camino de empezar a investigar quién era este personaje, con la certeza de que teníamos por delante una obra musical para contar, que fuera bien argentina, que contara nuestras raíces y sobre todo que rescatara ese personaje que empezaba el proceso de canonización para, en nuestra idea, en nuestra concepción de la obra, no tener un personaje de estampita, sino más bien, en palabras del Santo Padre Francisco, sería un pastor con olor a oveja, ¿no? Entonces queríamos un personaje que llevara adelante la obra de esa manera. La obra se estrenó en el 2016, tuvo su segunda temporada en el 2017 y nos estábamos preparando para un reestreno en el 2020. La pandemia nos hizo guardarnos un tiempito, pero también nos dio la fortaleza para decir, bueno, este momento es el ideal para contar el mensaje de salida del encuentro con los otros que tiene la obra del cura Brochero. Así que ese es el porqué también hoy seguimos pensando en que vale la pena contar la historia del cura Brochero, esta historia de encuentro, esta historia de salida a los demás, justamente en este momento tan particular. Finalizando con la información, el programa FE de financiamiento eclesial presentó la campaña Salir Adelante. A través del siguiente informe presentamos de qué se trata esta iniciativa. Acá estamos en un taller de alfarería donde aprendemos a hacer cerámicos, todo lo que sea jarrones, vasos, tazas, macetas. Muy feliz al ver que mis obras le gustan a alguien, que pueden ser vendidas, que a mí me ayudan, porque en este contexto que yo estoy necesito más que nada ocupar mi tiempo. Es una entrada, un aporte a mi casa también y algo que me guste. Uno de los objetivos del taller es poder realizar objetos para la venta y que, digamos, la producción de cerámica sea autosustentable, es decir, que con lo que se vende se pueda volver a comprar materiales. Les permite pensarse como trabajadores de este oficio. Me encantaría aprender cosas nuevas, ¿no? Para el día de mañana, cuando esté en libertad, poder aprovecharlas al máximo y no volver a este lugar, ¿no? Lo que vamos descubriendo es que acá hay como muchos tesoros guardados, ¿no? Hay carpinteros, artesanos, y que con eso ellos también pueden hacer algo hacia afuera, ¿no? El fin, por ejemplo, del taller en este momento de alfarería es ese, ¿no? De que vaya saliendo hacia afuera. Y los milagros yo creo que se dan, ¿no? Porque de casualidad un emprendimiento que empieza hace poco, de macetas, tiene ya una semillita afuera, ¿no? De un chico que sale en libertad y bueno, y está intentando vivir de esto, ¿no? De aprender a hacer macetas también. Y de integrar a otros muchachos que también salgan, ¿no? Porque cuesta mucho salir y conseguir trabajo, ¿no?
Gracias por estar conectados con nosotros. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudio. Gracias, Matías. Y en otras informaciones, hace unos días, Pamela Delgado, directora de la Fundación Coalición por la Vida en Colombia, aseguró que el fin del aborto legal en Estados Unidos será fruto de la oración. Hace algunos días, Pamela Delgado, directora de la Fundación Coalición por la Vida Colombia, aseguró que el fin del aborto legal en Estados Unidos será fruto de la oración. En este contexto, la líder provida dijo que después de más de 40 años con el aborto legalizado en Estados Unidos y habiendo recibido de esta potencia mundial el aborto en los países de Latinoamérica y en el mundo entero, que sea allí mismo donde se empiece a ver políticas y leyes que frenan la avalancha de la legalización del aborto, es ver un milagro, un fruto de nuestra oración. Asimismo, comentó que el panorama que se está viviendo en Estados Unidos es un escenario en el que definitivamente podríamos confirmar una vez más que Dios es fiel. Al final, la verdad reinará. Al final, Cristo, que es la verdad, reinará, aseguró. Cabe mencionar que Delgado hizo estas declaraciones luego de la audiencia del 1 de diciembre en que la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó diversas opiniones en el marco del caso Dobbs vs. Jackson's Women's Health Organization sobre una ley del estado de Mississippi que prohíbe el aborto luego de las 15 semanas de gestación. Los argumentos a favor de la ley y que fueron expuestos ante la Corte Suprema rebaten directamente el fallo de Roe vs. Wade, que en enero de 1973 legalizó el aborto en Estados Unidos. Es importante mencionar que la decisión de la Corte Suprema podría darse entre finales de junio e inicios de julio de 2022. En otras noticias, la plataforma Que Viva México anunció una nueva convocatoria de varones por la reina para que hombres de todo el país rindan homenaje y expresen su fidelidad a la Virgen María en la solemnidad de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Para darnos todos los detalles sobre este interesante evento está conectada con nosotros Brenda de Río, líder de la plataforma Que Viva México. Brenda, bienvenida a EWTN Noticias. Muchísimas gracias y gracias de nuevo por la oportunidad. Brenda, esta es la segunda convocatoria de varones por la reina que realizan. ¿Qué los motivó a organizar este evento y dinos cuál es su objetivo? Bueno, realmente percibimos y sobre todo también todos los jóvenes varones que trabajan en la campaña nacional por la vida Que Viva México vieron este ataque a la masculinidad, a la figura de varón de manera global y bueno, pensaron, si todos los varones estamos en nuestros puestos como padres, como hermanos, como hijos, como defensores de la patria, bueno, se tienen más facilidad de alcanzar el triunfo del Inmaculado Corazón en nuestra patria. Así es que el 29 de octubre se dieron cita por primera vez los varones mexicanos en más de 30 ciudades. En ese sentido, cuéntanos cómo estará estructurado el evento. Bueno, pues se lanza la convocatoria a todo el país nuevamente, responden los grupos de varones, los laicos varones católicos de México y se reúnen en las plazas públicas de la ciudad, se tiene un programa específico y bueno, van a estar como la última ocasión también sacerdotes, incluso tuvimos obispos. Y próximos a la solemnidad de la Inmaculada Concepción, ¿cuál consideras que es el mensaje de la Madre de Dios para los varones y padres de familia en este tiempo marcado por la pandemia? Bueno, pues aquí en México, Nuestra Señora le dice a San Juan Diego Cuauhtémoc, y acuérdate que estaban muriendo más de aproximadamente el 60% de la población cuando ella aparece en México, dice a Juan Diego, no te turbe ni esta ni ninguna otra enfermedad. Y recordemos que esta enfermedad, por desgracia, se está llevando al 0,2% de la población. En ese entonces moría más de la mitad de la población. Y bueno, los varones rendirán de nuevo honores a la Reina de México, a la Inmaculada Concepción de María, y en el cierre del año de San José lo tomarán a este varón justo, viril, bueno, protector de la familia, de la mujer y de la vida, como su protector y custodio. Finalmente, Brenda, ¿cómo pueden hacer aquellos varones interesados en participar del evento?
Bueno, para eso está el muro de Facebook de Que Viva México Oficial. Allí podrás consultar, si tu ciudad está participando, podrás consultar también el horario y podrás consultar también el programa del evento, así como ponerte en contacto con nosotros. Brenda de Río, líder de la plataforma Que Viva México, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a EWTN y bueno, me despido diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María de Guadalupe. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en el programa. No olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.